Muy buenas y bienvenidos a mi canal, muy buenas y bienvenidos a Crypto Today. En el día de hoy os traigo una charla con los embajadores de Oasis Network. Hace poco estuvieron en el canal de Buscando Criptodinero y tuvieron también una charla muy interesante. Así que se pusieron en contacto conmigo para hacer una charla en el canal y me pareció una buena oportunidad para aprender un poquito sobre este proyecto. Deciros que esto no es un contenido pagado, es simplemente información sobre un buen proyecto que creo que puede ser bastante interesante. Si os gustan este tipo de vídeos, no olvides dejar un like, suscribirte si no lo estás y activar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones. Así que, sin más, os dejo con la charla. De acuerdo, pues nada, antes de nada, que gracias por pensar en mi canal, para abriros un poquito a la gente y demostrar un poquito lo que viene a traer Rose. Y nada, presentarme un poquito Rose, qué es. Para empezar, vamos a mencionar que Oasis es una red descentralizada, es una red de prueba de participación de primer nivel de privacidad y lo más importante es que es de capa 1. Es una cadena de bloques escalable y está habilitada para la privacidad y para crear finanzas descentralizadas que apunten a la privacidad y a una economía de datos responsable donde esta es propiedad del usuario y el usuario podría tener la posibilidad incluso de obtener beneficios monetarios de esta. Una de las principales deficiencias que tienen las plataformas blockchain son, bueno, sus altas tarifas, su bajo rendimiento y la falta de privacidad, por lo que Oasis está diseñada para incluir un alto nivel de privacidad con tarifas de gas bajas, funciones de privacidad que son avanzadas, que permiten trabajar con DeFi y con datos que están encriptados y que son confidenciales, y en tercer lugar, la monetización de tu data. ¿Cuál es la función principal de Oasis Network? Marcelo, no sé si quieres comentar algo. Sí, justamente, gracias Miguel y gracias Danilo por la oportunidad. Justamente ahí viene en tu pregunta una de las cosas que a mí me apasionó realmente de Oasis Network. Mira, yo ni siquiera tengo nada que ver con temas financieros, yo soy ingeniero en biotecnología y una de las mayores preocupaciones es la generación de la data de los seres humanos. En el día a día generamos una gran cantidad de data, sea en las redes sociales, sea al momento que enviamos un email, sea al momento que compartimos información a través de los sistemas digitales y computacionales. En el caso de la data genómica, una de las cosas que más me llamó la atención, creo yo que en el día a día de nuestra vida, como clientes de distintos servicios que tenemos fuera de este mundo digital, somos muy respetados en cuanto a nuestra data, pero a nivel de lo que es ya manejar nuestra data digital, ahí hay ciertas violaciones, no solo por el tema regulatorio del GDPR, que es una de las cosas más importantes que hoy por hoy se están moviendo. Hablo en términos generales. La data no ha sido valorada tanto por las grandes compañías que manejan el Big Data, como a su vez nosotros los clientes, los usuarios. Creemos que es muy normal compartir nuestra data y que estas empresas utilicen de alguna u otra forma. Es ahí donde más me llamó la atención la utilidad final que plantea Oasis Network en este caso. Es decir, la tokenización de la data para que de esta manera el usuario final, que somos nosotros, sepamos qué están haciendo estas grandes compañías que manejan la Big Data y no solo eso, sino que demos autorizaciones de la utilización e incluso, ¿por qué no?, recibir algún tipo de recompensa, de reward, a partir de ese manejo de la data. Tener control sobre la data es el siguiente paso y esta es una de las propuestas más fuertes que tiene hoy por hoy la Oasis Network, a través obviamente de toda la propuesta que hay en el ecosistema y lo que están planteando el equipo y lo que se viene, ¿no? Eso sería mi explicación al respecto. Sí, solo agregar un punto. Oasis Network lo que intenta es generar una especie de nuevo paradigma donde se plantea de que básicamente la data, o sea, los metadatos y los datos sensibles de las personas pudieran ser un gran nicho económico.
Se dice que mientras hablamos de los datos como el nuevo petróleo, es particularmente importante desarrollar tecnologías que se puedan utilizar para que los datos preserven la privacidad. Eso es lo que nos dice Dawn Song en una entrevista con el New York Times. Dawn Song, la fundadora de Oasis Lab, Oasis Network también. Entonces, básicamente, en Oasis creemos de que la privacidad podría impulsar una nueva industria que todavía el mundo no ha conocido como tal, que es la industria del Big Data y de los datos, principalmente de los datos sensibles que tenemos. Sí, porque a día de hoy se comercializa muchísimo con los datos que usamos nosotros a día de hoy, ya sea las cookies, etc, etc. Y obviamente no recibimos una compensación por ello. Y esto sería una forma, ¿no?, de hacerlo. Y algo que justo tú dices ahí, a mí me parece importante porque incluso es un despertar a la realidad. Creemos que eso es lo común. Estamos tan interiorizados que el sistema tiene que ser así. Pero yo creo que debemos ir a lo contrario. Ya las propias regulaciones hablan de eso. Ya ha habido cobros de grandes cantidades de suma de dinero a grandes corporaciones debido al mal manejo de la data, ¿sí? No, incluso no voy a usar el nombre de la empresa, pero la misma que estamos utilizando para este rato hacer este encuentro, ya tuvo un fin bastante alto recientemente cobrado, ¿sí? Y es justamente porque el usuario final, creemos, sí, es normal, compartir mis datos, ellos sabrán lo que hacen, pero no es tanto. Y más adelante te voy a dar incluso ejemplos de cómo, esta información puede ser utilizada en distintos ámbitos. Y en uno de los que más me apasiona a mí, obviamente temas genéticos, genómica y salud humana. Aparte de tokenizar lo que viene siendo todo el tema de los datos y de la Big Data, también está centrado en tokenizar cosas como serían, por ejemplo, solares, como serían, por ejemplo, edificios. Tokenizar en general. Sí, bueno, ¿me puedo referir yo a ese tema si gusta, Marcelo? Por supuesto, Daniel. Me voy a dar una vuelta un poco larga para poder abordarlo. Vamos a empezar con la pregunta de ¿qué son exactamente los NFT? Porque nosotros como criptoinversores estamos relacionados con este concepto, pero muchas veces lo asociamos a videojuegos, a obras de arte, pero de pronto falta ahondar un poco más en el punto y entender cuál es el potencial real que pueden tener los NFT. Entonces, esencialmente los NFT son objetos de colección digitales y tienen 4 atributos. No pueden ser replicados, o básicamente no con la misma calidad. Son permanentes, no pueden ser falsificados y tienen un único propietario. Básicamente un token no fungible o un activo no fungible se diferencia del fungible. A ver, un billete de $1 es un activo fungible, sí, que aunque yo tenga aquí uno y aquí otro, yo lo puedo cambiar por aunque esté impreso en distintos años, me da lo mismo porque tiene el mismo valor. Vale lo mismo. Pero una obra de arte como la Mona Lisa, por decir algo popular, es distinto. Yo no puedo vender una Mona Lisa por otra porque solamente es una pieza. Por lo tanto, la única posibilidad que tendría es el activo no fungible, cambiarlo por un valor de cambio, ¿cierto? Por dinero, y ese valor de cambio cambiarlo por otro NFT. Ahora bien, la industria del NFT o la tokenización no solamente la podemos entender como videojuego o como lo que está sucediendo ahora, ¿no?, que hay un boom como de las obras de arte, sino que más bien la tokenización nos podría servir incluso como un registro público de propiedad. Aquí entonces donde podría ser interesante en los siguientes quinquenios, de periodo de 5 años o 10 años, donde hay muchos lugares en el mundo, en América Latina, en África, e incluso en Europa, en otros lados, donde es muy difícil verificar la propiedad de un activo o de un bien. Y al mismo tiempo, el hecho de poder tokenizar tu información podría evitar problemas legales. Por ejemplo, yo tengo una propiedad y tengo un contrato de arrendamiento. Ese contrato de arrendamiento puede estar perfectamente a través de una plataforma o incluso más. Yo soy dueño de un edificio de 18 pisos que tiene, qué sé yo, 100 departamentos y necesito gestionar eso. Yo puedo tener en mi wallet, ¿cierto?, todos estos contratos y los voy gestionando de esa manera. Ahí tenemos un ejemplo concreto de cómo se pueden utilizar la tokenización de los datos para un ejemplo concreto. Ahora bien, ¿dónde está el problema y dónde lo ataca Oasis Network? Cuando se habla de impulsar una industria de NFT con funciones de privacidad, estamos hablando de que los NFT pueden estar públicos en una blockchain. En el caso de Oasis Network te ofrece 2 alternativas básicamente que la encontramos súper interesante. En primer lugar, tus metadatos que se mantengan privados, o sea, tienes la posibilidad o la ventaja añadida de incluir datos sensibles adicionales a través de las parcels que un poco más adelante las podemos explicar.
Y en segundo lugar, tenemos la privacidad para los propietarios, donde tus NFT no están públicos en la blockchain, sino que más bien tú puedes habilitar funciones de privacidad para estos e incluso más. En el caso, por ejemplo, de la información genómica, tú podrías decir, ok, yo a estas empresas o a estas aplicaciones les estoy dando posibilidad de que usen mis datos y a estas otras no. Por lo tanto, Oasis Network lo que te ofrece es la posibilidad de tener privado tus datos, datos que son sensibles, y al mismo tiempo tener la posibilidad de extraer beneficio monetario de esto. Por ejemplo, te puedan pagar, tú aportas tu información genómica y te pagan $10. Hay lugares donde $10 es un sueldo mínimo de un mes. Entonces ahí es donde Oasis Network podría presentar un nuevo paradigma acerca de cómo los datos deberían manejarse de manera económica. Marcelo, no sé si quieres agregar algo. Sí, bueno, a lo mejor para mí, y llevando de nuevo, justo tú diste la patada inicial, ¿no? En esta temática nuevamente de la genómica, ¿sí? Creo que para mí es una de las cosas que más me apasiona porque justamente trabajo en esta temática, ¿no? Y hoy por hoy está tan de moda estos kits caseros donde tú mandas una muestra de tu ADN y obviamente hacen un análisis. Pero ¿qué sucede? ¿Qué sucede justamente con eso? Aparte de que te dicen tal vez tu ascendencia, si es que venías de Europa o de África o de Asia, más allá de eso, ¿sí? ¿Qué sucede? ¿Qué está pasando con la data, tu data genómica? Muchas empresas farmacéuticas necesitan de esa data. La necesitan para poder hacer estudios, para producir nuevos medicamentos, para producir nuevas herramientas de diagnóstico, para detectar enfermedades que son una gran lucha hoy por hoy para la humanidad, Alzheimer, diabetes, entre otras. Y ahí viene el tema. Justamente lo que ha estado pasando es que estas empresas, de alguna manera, se han adueñado de la data. Pero ¿qué ocurre con personas como tú, como yo? A lo mejor yo soy portador de genes que pueden ser utilizados para esos estudios. ¿Qué sucede a la final? ¿Soy beneficiado? No, a mí me van a desarrollar un medicamento y probablemente yo tenga que pagar incluso por ese medicamento. ¿Y el beneficio? ¿Cuál ha sido? Ninguno. Si salió de mí, de mi data y de la data de millones de personas. De ahí por qué la razón con una de las aplicaciones, ¿no? Hay un par de empresas de genómica que actualmente tienen y con uno de los padres de la genética moderna, actualmente están trabajando a través de Oasis Network y lo que señalaba justamente Danilo Parcel, que le da la autoridad nuevamente al cliente final. Es decir, tú aportas tus datos genómicos, pero tú sabes qué está pasando con esa data genómica, qué está haciendo esta empresa. Si es que la va a vender a alguien, tú vas a tener la oportunidad de recibir algún tipo de rédito y tú puedes autorizar o no a que esa información sea transmitida. Entonces creo que ahí viene otra de las grandes utilidades a la final de cuentas y que creo que a la larga va a ser un gran diferenciador. En mi cabeza hay 1.000.000 de ideas de qué más podemos hacer con este tema y a través de Oasis Network, ¿no? Pero creo que de todas formas hemos adentrado y me gusta el punto de vista que le dimos de la privacidad y no tanto ya más del tema más profundo de las criptomonedas, que creo que también tenemos que asumirlo, ¿no? Porque también eso es parte de la propuesta de Oasis Network. Así que eso sería de mi parte hasta aquí, ¿no? ¿Realmente qué evolución se espera de cara a los próximos años en todo el tema de la tokenización? ¿Realmente se presupone que se va a expandir mucho? ¿Se presupone o se prevé que se pueda expandir mucho todo el tema de la tokenización? En Oasis Network pensamos de que sí, que la tokenización de la información podría ser, bueno, como lo habíamos mencionado, ¿no? Un nuevo paradigma con respecto de la economía. El hecho de tú poder tokenizar tus contratos de trabajo, tu información confidencial, tus metadatos, tus órdenes de compra, todo lo que yo compro en el comercio, en el e-commerce, todo eso está siendo almacenado por empresas que no vamos a mencionar, pero que todo el mundo las conoce. Y esa información es tremendamente importante. Con el ascenso de la web 3.0, que se viene para los siguientes años y fuera de toda especulación, tenemos de que podrían llegar a haber incluso pool de liquidez de información de distintos metadatos que nosotros tenemos.
Por lo tanto, no con el ánimo de especular, sino siguiendo un poco lo que está pasando con los acuerdos que tiene la Unión Europea con algunas plataformas en boga, para no mencionar ninguna, está sucediendo de que la tokenización de la información o el hecho de empezar a trabajar ya algunos servicios que se prestan en la vida real a través de la tokenización, eso ya está sucediendo. Por lo tanto, es un negocio alcista posiblemente. Perfecto. Actualmente, ¿cuál creéis que sería la competencia que tiene Oasis Network y por qué habría que elegir Oasis Network y no otra, por ejemplo? Marcelo, te la cedo para empezar. Bueno, yo del análisis que he podido ver, hay un par de propuestas que están a la par, yo diría, sí. Justamente de Secret Network es una de ellas. HBAR también está proponiendo muchas cosas desde la privacidad. El propio, me atrevo a decir, aunque yo sé que luego me pueden crucificar por lo que voy a decir, el propio Ethereum, ¿sí?, tiene algunas propuestas y alguna idealización de lo que se podría hacer a través del tema de la privacidad, ¿no? Pero obviamente cada quien con distinto approach, ¿sí? Para mí, una de las cosas más importantes, uno de los grandes diferenciadores que hoy por hoy tiene Oasis Network es, número uno, el equipo que tiene detrás, ¿sí? Encabezado obviamente por Dawn Song, una de las especialistas académicas en el tema de privacidad más respetadas, más publicada y más posicionada en cuanto al tema académico de privacidad, ¿sí? Número dos, una de las cosas que me gustan justamente tiene que ver con la propuesta que hay detrás de Parcel y cómo han ido planteándola en cuanto a las paratimes, y eso yo le voy a ceder a Danilo posteriormente cuando termine, que él nos explique un poquito más qué son las paratimes, porque creo que esa propuesta no solo nos permite alcanzar velocidades que no necesariamente son las únicas en la industria, porque claro, a veces cuando tú eres embajador, quieres decir, bueno, mi propuesta es la única o la mejor. No estoy diciendo eso, pero creo que justamente detrás de esta capa tipo 1 y del modelo de las paratimes, hay algo que sí es un gran diferenciador frente a estas otras propuestas, ¿sí? Y bueno, el último punto para destacar, justamente parte del hecho de las asociaciones que ya tiene. Yo te he mencionado un par de cosas que tal vez no son tan conocidas, el tema del ADN, el tema de la industria de salud. Tenemos ya el trabajo hecho con la industria automotriz, por ejemplo. Eso es una asociación que ya se tiene con una de las grandes empresas, no sé si es que Danilo la quiere mencionar también, que habíamos conversado de eso. BMW, nada menos. Con BMW. Y actualmente, mira, voy a lanzar unos datos. Esto no es especulación, esto es fácilmente contrastable. Actualmente, Oasis Labs, que es el brazo ejecutor de Oasis Network, forma parte de algo que se llama The Computing Consortium, Computing Confidential Consortium, CCC, ¿sí? The Computing Confidential Consortium es parte a su vez de la Linux Foundation, ¿sí? Linux Foundation, creo que, y para los que no conozcan, pueden escribir, tuitear, buscar más información de esto. Los que van un poco de informática ya saben. Están haciendo un trabajo muy fuerte en lo que es confidential computing. Y Oasis Network está ahí de la mano con empresas muy grandes, con consorcios muy grandes trabajando. Confidential computing va a ser, así como tenemos toda la parte del software, el hardware va a ser el que va a trabajar en el procesamiento de esta información de data privada en tiempo real. Eso es algo que todavía no se ha podido solucionar. Y eso es justamente lo que está haciendo Linux Foundation a través de CCC, de Confidential Computing Consortium, y obviamente ahí también está la gente de Oasis Labs y Oasis Network trabajando de la mano con estas grandes corporaciones que son parte de este consorcio. Entonces creo que esto es un dato no menor
no es que necesariamente está ahí libre afuera o que se ha hecho gran bomba a través del marketing, ¿sí? Porque creo que tampoco la intención de Oasis Network es esa, pero es algo que es fácilmente contrastable y que la gente puede salir a buscar la data que está ahí, ¿sí? Y van a poderse dar cuenta de por qué estos grandes consorcios prefieren trabajar con Oasis Network que tal vez con las otras propuestas. Recalco, no digo que necesariamente sea la mejor, pero estos diferenciadores sí marcan una tendencia y un camino. Y a mí me gustaría referir a la tecnología de Oasis. Bueno, cualquier blockchain o cualquier proyecto blockchain, o por lo menos yo desde que empecé a conocer acerca de lo que es blockchain, me llamó la atención básicamente por este gran libro de contabilidad que no tiene la posibilidad de borrar datos, sino solamente de agregar. Ahora, el blockchain, bueno, ya mencionamos algunas de las limitaciones, de las carencias que tiene, y en ese aspecto Oasis viene a solucionar esos problemas. Cuando hablamos de la tecnología de Oasis, estamos hablando de que Oasis básicamente se ejecuta en dos capas. Podemos decir que es muy similar a Cardano. Tiene una capa de consenso y una capa de ejecución. La capa de consenso es escalable, altamente escalable, es segura, es de prueba de participación y se ejecuta con nodos que están descentralizados. Lo que quiero mencionar acá, ninguno de los nodos, de los 100 nodos validadores que están operando actualmente en Oasis, pertenecen al equipo de dirección o al equipo de ejecución. Todos los nodos son de empresas o particulares. Eso es muy importante. Ahora bien, sí, súper importante. Ahora bien, ¿por qué Oasis Network podría tener algunas ventajas con respecto de su competencia? Bueno, porque la capa de consenso está separada de la capa de ejecución. Y me voy a referir a Polkadot sin querer denostar a ningún proyecto. Al contrario, a mí me gusta mucho Polkadot, admiro mucho al Dr. Gavin, etcétera, tremendo proyecto. Pero una de las cosas que puede hacer, que está aprobado en Oasis Network y que todavía Polkadot, como un competidor directo, no ha podido hacer, es en las parachains, que cada una de estas parachains se conecten entre sí. Correcto. En el caso de Oasis Network, nosotros tenemos la capa de consenso y la capa paratime por este otro lado, y las capas paratime, o sea, los tiempos distintos de ejecución, se pueden conectar entre sí, que es algo que ninguna otra blockchain ha hecho todavía. Por lo tanto, la interoperabilidad podría ser mucho más fuerte en este aspecto. Y además hay que mencionar de que Oasis Network, como es una red que está pensada en la escalabilidad, hoy día de manera probada, tenemos con que Oasis puede manejar 1000 transacciones por segundo. Algunas blockchains tienen muchas menos, Cardano, por ejemplo, tiene la cuarta parte solamente, ni hablar de Ethereum, bueno, que hoy día con el fork que se ha lanzado es posible que eso vaya cambiando. Pero no solamente detenerse en la cantidad de transacciones por segundo, por ejemplo, Solana tiene alrededor de 60.000 transacciones por segundo, pero nosotros realmente no tenemos la información si esas 60.000 o 64.000 transacciones por segundo similares a Visa son computaciones sencillas, en el fondo, como enviar un token de una cartera a otra, o realmente son ejecuciones más avanzadas como un smart contract o hacer un swap, que no es lo mismo. En Oasis Network, de forma probada, nosotros hoy día tenemos la capacidad de poder hacer 1000 swaps por segundo. Y esa escalabilidad es una escalabilidad que está recién, por decirlo de alguna manera, porque lo que nos dicen es, oye, no se preocupen tanto del tema de la escalabilidad, porque en la medida en que la red se empiece a utilizar más, tenemos la posibilidad de hacerla aún más escalable. Por lo que eso, al fin y al cabo, reduciría las comisiones, ¿no? A la larga. Bueno, hablando de las comisiones, hoy día la comisión de la red de Oasis fluctúa entre 0 y un chiva. Pues o sea, nada, prácticamente es ridículas. nada. Claro, es nada. Eso es una de las fortalezas que tiene Oasis Network, porque tenemos un puente para Ethereum. De hecho, todas las aplicaciones que se puedan generar en Oasis están diseñadas también para toda la cadena de soporte de Ethereum Virtual Machine, y al mismo tiempo también te entrega toda la cadena de herramientas de Solidity. Entonces, para los developers o desarrolladores es muy sencillo poder pasar sus proyectos a Oasis Network, y nosotros creemos de que también eso es algo que va a empezar a pasar. Y les voy a pasar un dato. Hay algunos preacuerdos, y esto no es nada oculto. Hay algunos preacuerdos de algunas empresas que las que no logren subastar ranura de parachain van a venir con nosotros a poder ejecutar sus paratimes. Una alternativa. Sí, es una alternativa. Así que yo por lo menos veo a Polkadot como uno de nuestros competidores fuertes.
Y para la gente que le interese sobre todo el tema de los tokens, criptomonedas y demás, ¿hay algún sitio donde se pueda hacer staking de Rose y poder conseguir un ingreso pasivo? ¿O hay alguna forma de ir generando más tokens ya teniendo tus propios tokens? Yo voy, Danilo, ya, y de ahí tú me ayudas a complementar cualquier cosa. Sí, perfecto. Una de las primeras asociaciones que tuvo en el arranque, en el mainnet, que fue el 20 de noviembre de 2020, ¿sí? Fue a través de Binance directamente. Entonces, uno de los primeros lugares donde se puede trabajar, sabemos que no necesariamente es lo mejor para la red, pero sobre todo tú sabes, muchos de los más nuevos, en mi caso personal, yo igual cuando llegué y recién conocí de Rose, claro, lo hice primeramente en el espacio de Binance, ¿sí? Pero posteriormente, averiguando y ya informándome más a detalle, tú también puedes hacer staking a través de dos herramientas. Una directamente en Cold Wallet, lo que es Ledger específicamente, ¿sí? A través de la Ledger hay que hacer una activación de las características experimentales de Ledger. No es algo que sea tan complejo, no es algo que sea complicado, sí. Pero obviamente a partir de eso tú puedes utilizar ciertas herramientas online que te permiten ya hacer el staking directamente. Hay un par que es RockX Wallet y Anchor Anthem, ¿sí? Igual podemos facilitar las direcciones, no habría ningún inconveniente. Y en el caso de una billetera online, estamos hablando de BitPay Pro. Yo personalmente lo hago a través de Ledger, ¿sí? También he analizado las bondades de BitPay Pro. Tú sabes, puede haber algún tipo de comentarios. Creo que el propio Danilo es uno de lo que mal no recuerdo, él sí maneja BitPay Pro, así que él tal vez puede dar un poco más de detalles. Pero la idea es un poco ir hacia el staking, fuera tal vez de un exchange grande, porque realmente eso le da más solidez al proyecto y le permite a la larga, obviamente que tus rewards también van a ser mayores, porque sabemos que hay ciertas cosas ahí detrás en los exchanges, y creo que esa sería la mayor recomendación, si es que los usuarios pueden acceder a una Cold Wallet o a BitPay Pro, sería lo mejor. E igual hay cualquier cantidad de información, incluso ahora ya en español, que en la época que yo empecé no había nada. Entonces, creo que... En ello estamos. Sí, exactamente. Creo que es una de la accesibilidad al staking y a todo lo que es Proof of Stake. Está avanzando realmente y creo que estamos dando grandes pasos al respecto. Sí, solamente mencionar de que, bueno, las redes de prueba de participación se basan básicamente en el staking. Cualquier persona de los que nos estén viendo, las que nos estén viendo, si quieren aportar a la red y quieren obtener ingresos pasivos de sus tokens, pueden ponerlos en staking. A día de hoy, la red te está dando entre un 15 y un 16%. ¿Por qué entre un 15 y un 16%? Porque va a depender del validador que tú elijas. Y el validador que elijas tiene que ver, bueno, con tus propios intereses, con la confianza que tú puedas tener en ese validador. Nos pasa mucho de que de pronto en la comunidad nos preguntan ¿en qué validador ustedes ponen sus staking o cuál es el mejor validador? Por supuesto que nosotros no podemos dar una recomendación en ese aspecto, pero lo que sí podemos mencionar es que hay algunos nodos que te cobran, por ejemplo, un 16% de fee. Este fee no es un fee de entrada, sino que el fee que te cobran es un fee en tus rewards, o sea, te van a cobrar un 16% de este 15 o 16% del que tú estás obteniendo. No es que de entrada te van a cobrar una cantidad para empezar. Lo que nosotros básicamente recomendamos es que hagan la investigación y sepan bien en qué nodo van a delegar su dinero en el fondo, porque eso es. Correcto. Hay algunos validadores que tienen un 16% de fee, hay otros que tienen un 5%, hay otros que tienen 3%, otros tienen 0%. En otra entrevista, Memo nos preguntaba si es que había algún riesgo en algún nodo con 0%. Yo digo no. Es súper importante cuando uno hace la investigación en un nodo donde uno va a delegar, por ejemplo, darse cuenta de que no tenga slashes. Eso para mí es fundamental. Otra cosa que yo podría recomendar... Para los que no sepan lo que es exactamente, ¿a qué te refieres? Un slash es básicamente una detención en el funcionamiento del pool, que se le cayó el internet, por decir algo. Se le cayó el internet y eso podría llegar a tener una penalización.
Ujú. Otra de las preguntas que hemos visto, por ejemplo, es qué pasa si el pool quiere robarse los tokens. Eso no es posible porque están almacenados a través de un smart contract. Y en el caso de que el pool deje de funcionar, tú tienes que ir a la página principal de Oasis, o sea, a la página donde opera el pool en Oasis Scan, y puedes retirar tus tokens simplemente. Lo que sí, hay que esperar 14 días de desbloqueo. O sea, tus rewards las puedes retirar cuando quieras y esta te las va dando de manera diaria y hay una página que la podemos dejar abajo que te las va mencionando por hora. ¿Cuánto vas generando tú por hora? Pero tienes que esperar 14 días de desbloqueo, muy similar a lo que pasa con otras plataformas. Sí, Es para hace asegurar mucho la red, sentido. básicamente. Perfecto. Eso es. Coméntame o decirme casos de uso reales que veis o que prevéis para Oasis Network, para Rose o Acá, para el token, para la red. Casos de Marcelo, uso yo creo que reales que acá es el realmente peso puedan pesado. cambiar el ecosistema. Súper. Sí, justamente aquí vienen más allá de lo de la genética y de la salud, que es una de las cosas que me apasionan. Tenemos ya actualmente, y ustedes lo pueden constatar en la página de los partners directamente, una gran cantidad de partners ya unidos a toda la propuesta de Oasis, ¿no? Actualmente tenemos propuestas a nivel de artistas musicales, por ejemplo, en el cual ellos ceden de alguna manera por un periodo de tiempo ciertas ganancias, pero nunca ceden el copyright. ¿Esto por qué? Porque ellos, obviamente, cuando están arrancando, tal vez no tienen el presupuesto para lanzar su disco, para lanzar su música, ¿sí? Y esta es una de las propuestas, igual como es información abierta, yo lo puedo mencionar. El nombre de esto se llama The Music Found, ¿ya? A su vez, tenemos otras propuestas como es MetaMe, que es muy parecido a lo que decía, a lo que señalaba Danilo, los metadatos. Metadatos en general, a través de cualquier red social. Es una propuesta muy ambiciosa porque implica unir a muchas redes sociales, pero esa es la propuesta y actualmente ya se está trabajando desde esta empresa conocida como MetaMe a través de la propuesta de Oasis Labs y Oasis Network para poder llegar a tokenizar los datos de las redes sociales y de las actividades que están teniendo estas personas. A su vez, también tenemos otra que a mí me vuela la mente, por así decirlo, ¿no? La misma es humana.ai. Esta tiene que ver con los recuerdos y las memorias que uno tiene. Quieren tokenizar los recuerdos y las memorias y de alguna manera, o sea, ¿para qué? ¿No? Para preservarlos, para preservar recuerdos, memorias que pueda tener la... ¿Cómo lo van a terminar haciendo? Pues es una propuesta todavía muy futurista, pero yo creo que están trabajando en eso, tienen la propuesta, la tienen actualmente y a mi modo de ver creo que hay que seguirla de muy cerca para saber cuánto más pueden llegar a hacer con esto, ¿sí? Tenemos algunas propuestas ya a nivel de finanzas descentralizadas, no a través de un banco, ¿sí? En el cual se obtiene data, la persona presenta ciertos datos personales, obviamente, para ver si es que es sujeto a crédito, pero esa no es información que se libera, ¿sí? O que yo te cuento, acá me pasa muchísimo. Uno da data para una institución bancaria y de repente me empiezan a llamar a ofrecerme créditos, otras instituciones. No, en este caso, es específico solo para ver si eres sujeto de crédito, obviamente no a través de una institución bancaria, pero esa data queda bloqueada en el blockchain de la propuesta de Oasis Network. Y esa es otra de las propuestas que se tiene actualmente. Y te podría seguir dando algunos ejemplos y casos, ¿sí? Hay una gran cantidad de partners que actualmente ya pertenecen a la red de Oasis Network y obviamente esto se suma a algo que a mí me parece importantísimo de agregar. La red de Oasis Network y el ecosistema tiene un programa universitario con alcance prácticamente en todos los continentes hoy por hoy. Es una de las redes más grandes
que existen. Esto no es cualquier dato que te estoy lanzando. Uno podría creer que sí, que las principales blockchains o propuestas tendrían el mayor alcance, pero no. Actualmente, gracias, obviamente, creo yo, también al liderazgo de Downson, se ha obtenido tener uno de los programas universitarios más grandes, ¿sí? Con las universidades más prestigiosas a nivel, obviamente, de Estados Unidos, de Inglaterra, de Australia, de Asia. Y creo que esto no es un dato menor, porque sabemos que la creatividad y la innovación, obviamente, en muchas ocasiones surgen ahí. Es ahí donde vienen los primeros emprendimientos y las ideas a partir de las cuales se van a plantear el resto de cosas, ¿no? Entonces, el ecosistema, y de seguro tú has de haber visto el gráfico que hay del ecosistema, está en crecimiento, y eso es lo que te puedo mencionar. No sé si es que justamente Danilo tiene algún otro dato particular de alguna que le haya llamado mucho la atención. Sí, a mí me gusta la parte de enterprise o la posibilidad que tiene de dar soporte para algunas empresas. Vamos a dar algunos casos reales. En Europa, ustedes allá en Europa están mucho más avanzados con respecto de las leyes de privacidad de la data. En algunos países, por ejemplo, no existe la posibilidad de que yo le traspase mi información. Por ejemplo, vamos a hablar de BMW. BMW Alemania no le puede traspasar su información, su data a BMW España, por las leyes que están ahí. No puede esa información salir del servidor central que está en Alemania alojando esa información. ¿Cuál es entonces la utilidad que presta Oasis? A través de la tokenización de la información, cada uno de estos datos se convierte en un NFT, por lo tanto, esa información nunca sale del servidor central y BMW, en este caso de Alemania, le puede trasladar la información a BMW España, por dar un ejemplo que quizás no existe, pero... Sí, entonces, correcto. Aquí es donde Oasis empieza a traer algunas soluciones para el mundo enterprise real. Por ejemplo, otro de los partners que tenemos es nada menos que Binance. Binance, para poder compartir su información, utiliza una de nuestras plataformas, CryptoSafe, ¿cierto? Safer, y a través de esa plataforma se comparte información con otros exchanges para poder prevenir algunos ataques. Obviamente los exchanges hoy día están siendo muy similares a los bancos y están en los ojos de los hackers, y para poder compartir esa información, y para poder compartir información acerca de los movimientos de los hackers, Binance está compartiendo información con otros exchanges a través de esta plataforma. O sea, se tokeniza la información, se utiliza la red de Oasis para poder hacerlo, y de esta manera se pueden prevenir algunos ataques o algunos movimientos. Claro, para que esto sea muchísimo más privado, ¿no? Exactamente. Y sobre todo en el mundo empresarial, si nos vamos, por ejemplo, a las finanzas descentralizadas, ¿ya? Porque hemos hablado de algunos proyectos, pero si vemos el alcance, son potencialmente muy grandes, pero hoy día representan un negocio más bien pequeñito. La música, la industria genómica, que mueven millones de dólares, pero no es algo tan masivo. ¿Por qué a mí me gusta Oasis Network? Porque representa realmente la posibilidad de que las finanzas descentralizadas ya no sean solamente una cuestión para especuladores, para traders, hombres y mujeres, sino que pudiera acercar a la gran mayoría de las instituciones financieras a poder participar de la DeFi. Y eso significa de que Oasis Network potencialmente podría capturar un gran porcentaje, bueno, o hablemos de un porcentaje solamente de la capitalización de mercado que tiene la tradicional DeFi o la TraDeFi. Que es mucho. Es mucho. O sea, hoy día se habla, por ejemplo, de cuánto potencial tiene Ethereum de poder capturar ese porcentaje de capitalización de mercado que tiene las finanzas hoy día, que básicamente hoy día el capitalismo se basa en un capitalismo financiero, que no vamos a entrar en detalle con eso, pero las finanzas son lo más fuerte que hay hoy día, y cada vez más nos estamos dando cuenta de que las instituciones fuertes, lo que le llamamos las ballenas, se están dando cuenta de que las rentabilidades son mejores, que pueden administrar mejor sus datos, y están optando por plataformas como Aave y etcétera. De hecho, en Oasis Network también tenemos la posibilidad de operar con Uniswap, pero solamente versión 1 y 2. Entonces, el mundo este nuevo paradigma, ¿no? Donde la información es privada, tú eres dueño de tu información. O sea, en el fondo, Oasis Network te entrega la posibilidad de ser dueño de las llaves privadas de tu información personal. Y hasta el momento eso no existe. Y eso es lo que a mí me parece muy importante.
Y el día que se pueda, si algún día se globaliza, es algo que se verá como algo muy normal, yo creo. Igual que ahora vemos normal el hecho de no hacerlo, si se empieza a rentabilizar, será normal el hecho de cobrar o al menos obtener una recompensa por dar tus datos o por facilitar según qué información. Sin duda, de hecho, Marcelo maneja más esta parte, yo he aprendido de él. Más o menos desde la década de los 2000 hay un montón de empresas transnacionales que están almacenando información genética. Tú mandas tu prueba genética y Sí, pagas correcto. $100, que es barato en el fondo, quizá acá en América Latina $100 es harto, pero no es tanta plata realmente, $100. Y esa información queda almacenada. Ahora, estas grandes compañías, más o menos desde hace una década, un poco más, podrías obtener un royalty de estos datos. Podría básicamente significar un sueldo o un ingreso extra a través de tus datos. Es más, voy a dar un ejemplo que no tiene que ver con la tokenización de la data, pero ya, por ejemplo, los datos de Vitalik ya están arriba de una plataforma y él gana Sí, un es verdad, ingreso mensual por esos datos. lo vi. Ahora, la única diferencia es que en este caso los datos de Vitalik están públicos, pero en este caso los datos estarían privados. Y mira, fíjate más, si estamos dando el ejemplo de las finanzas descentralizadas, hoy día tú tienes que dejar un colateral para hacer un lending, por ejemplo, o para poder hacer un apalancamiento. Lo que mencionaba Marcelo es súper importante porque en la medida en que yo tengo mis datos en la red, esos datos se podrían utilizar incluso para darme un préstamo, yo podría dejar Bitcoin en garantía o simplemente con mis datos impecables, crediticios a través del blockchain, podrían prestarme dinero incluso sin dejar un colateral, que es lo que hace el banco hoy día. Hoy, acá en Chile, por lo menos, que es donde yo estoy, tenemos una empresa que se llama DICOM, que es como una especie de lista negra donde están todos los morosos y las morosas. Y en este caso podría ser algo similar, es decir, algunas plataformas que se encarguen de prestar dinero, de hacer lending, incluso podría ser factoring u otros más, prestar servicios a las empresas, y que se haga a través de la plataforma. Yo tengo una duda que me habían hecho por el grupo que tenemos de Telegram, en la comunidad de mi canal de YouTube, y es el hecho de por qué se desbloquea tanto supply de tokens. Me estoy centrando mucho un poco en las criptomonedas porque al fin y al cabo es un poquito más mi campo, ¿no? Por lo visto se desbloquea bastante supply en noviembre, y esto es algo que me han preguntado, si os lo podía preguntar y si me podéis contestar, sí. Y sabéis por qué o a qué se debe y qué va a suponer para Oasis Network eso. Ya, yo arranco con esto, Danilo, y de ahí tú me vas ayudando a complementar. Sí, mira, esa pregunta me parece tan gracioso que estemos en un show que se llame Crypto Today, que hayamos pasado hablando casi, no sé cuánto tiempo llevamos, pero hemos hablado más sobre la aplicación, tanto y no tanto sobre la criptomoneda como tal o el ticker, correcto, ¿no? Y bueno, eso creo que es importante partir. Bueno, la criptomoneda de Oasis Network, su nombre es Rose, ¿sí? Y es el Oasis, es la criptomoneda nativa para obviamente el procesamiento de la blockchain y el pago, ¿ya? Partiendo de eso, todo el tema de tokenomics y todo el tema de la información, de cómo fue estructurado Oasis Network, porque esto estamos hablando que no es que parte con la mainnet, todos sabemos eso, pero tal vez los traders necesitan también saberlo. Desde muchos años atrás, estamos hablando probablemente desde el 2017, en la propuesta, en el brazo ejecutor, que es Oasis Labs, se hicieron levantamiento como una startup, ¿no? Para el financiamiento de la empresa como tal. Se levantaron alrededor de $45 millones y eso ha sido el dinero a través del cual se ha sostenido toda la propuesta actualmente, lo que es Oasis Network y Oasis Foundation y el Oasis Protocol como tal, ¿ya? Y desde aquel entonces ya se tiene la propuesta, ¿sí? Que está transparentemente señalándose en la página web de cómo iba a ser la distribución de los tokens a lo largo del tiempo posteriormente a la mainnet. Obviamente ha habido una distribución para aquellas personas que fueron los primeros inversores, para el core team. Hay una cantidad considerada en rewards, si mal no recuerdo es 2.3 billones, ¿sí? Y obviamente para la mainnet se consideró tener 1.5 billones, ya, que era para la supply de ese momento, pero el total supply ha sido muy transparente, Oasis Network. El total supply que va a haber al final de todo este proceso es de 10 billones, ¿sí?
Obviamente también se ha hecho una consideración totalmente transparente desde la mainnet en temas 12, es decir, 12 meses, temas 16, temas 24, temas 48, que va mostrando que va a haber una liberación. Ha habido, sí, una discusión y una conversación acerca de cómo esto podría afectar, sobre todo en el precio, ¿ya? Sabemos que matemáticamente y financieramente, la fórmula no nos va a mentir, pues es una fórmula matemática financiera, se podría esperar una disminución en el precio. Sin embargo, yo también creo que tenemos que considerar que actualmente se tiene una gran cantidad de proyectos, tanto en este Q3, llegando hasta noviembre. Va a haber una gran liberación de información de parte de Oasis Network, de los resultados que se van a tener en estos meses en cuanto a proyectos. Va a haber nuevo ingreso de capital, ¿sí? Y en el tema de las criptomonedas, yo creo que va más allá de las tres variables tradicionales. Yo sé que el mayor temor, sí, porque me dicen no es comparable con otros proyectos, ya, pero ha habido mucha transparencia al respecto. Y eso ha sido la propuesta sobre todo para los inversores. Inversores que ingresaron en un precio de 4 centavos. Yo me atrevo a decir esto porque es información que está ahí. Sí, sí, correcto. Si es que en este instante hay la liberación de esos tokens, yo como inversor digo, si es que me liberan en más o menos, actualmente está el precio de mercado más o menos en unos 8 centavos. Tal vez no es la recuperación que yo esperaba, no es que me voy a lanzar a vender los tokens este rato y 1.5 billones no es algo tan atractivo, incluso no es que nomás puedo yo poner en el mercado y venderlo, porque tal vez no voy a tener quien me compre también ese monto. Considero yo, y esto es una opinión, de las conversaciones que hemos tenido, no solo con Danilo, con algunos miembros de los embajadores y con el propio team, que muchos de las personas que van a recibir entre los primeros inversores y entre las personas del equipo van a proceder a hacer staking para sostener más fuertemente a la red y para continuar ganando rewards, ¿sí? Tal vez, obviamente, también no puedo saber la necesidad de cada uno. Va a haber gente que tal vez venda, ¿ya? Pero a la larga, no considero bajo ningún concepto que va a haber una reducción sustancial en cuanto al tema del precio. Eso obviamente es una opinión, hay gente que me va a debatir, que la fórmula, que otras cosas, que las probabilidades. Si vamos a especular, pues podemos también especular, que pueden suceder muchas cosas. Pero independientemente de eso, creo que tenemos que ver el contexto global de lo que está pasando. Oasis Network ha sido muy transparente, toda esta información está en la página web, no es algo que es un secreto o que algún analista particular se enteró y liberó la información y que estaba oculta. Es algo que está en la página web, está en los gráficos y está claramente explicado. Mi estimado Danilo. Sí, lo primero que a mí me gustaría destacar es una de las cosas que tú mencionas. En el año 2018, en pleno bear market, o sea, cuando nadie apostaba $1, €1 por el criptomercado, Oasis Network con su propuesta recauda 45 millones, que es un montón de plata en el fondo para en ese tiempo. Hoy día cualquier proyecto recauda 45 millones, sobre todo en febrero, marzo, abril, donde estábamos todos en euforia, ¿verdad? Pero con esos 45 millones que pudo juntar Oasis Network, se hizo todo el trabajo, el lanzamiento de la mainnet, o hasta llegar al lanzamiento básicamente de la mainnet. O sea que Oasis Network no ha necesitado otra ronda de financiación. Y aquí hay que tener súper claro también algunos de los antecedentes que tiene Dawn Song. Ella, bueno, además de ser una profesora de informática por más de 20 años, ella es agregada del Pentágono realmente. Por lo tanto, el peso académico que tiene ella y el peso dentro de la comunidad de developers y de informática es tremendo. En ese aspecto, entonces, cuando se habla de esta liberación de token como si fuera algo que estaba oculto, como si fuera algo que en realidad, como si fuera una necesidad de la compañía tener que liberar estos tokens, básicamente, como que se estaba planteando un poco así, nosotros decimos, no, yo cuando conocí Oasis Network, lo primero que me enteré, que estoy hablando de principios de año, qué sé yo, en uno de los AMA que vi, cuando me interesé, aparecía eso, que a fin de año se iban a liberar 1.5 billones de tokens más,
Ahora, cuando uno se pone a revisar, por ejemplo, el gráfico de repartición de los tokens, nos damos cuenta que básicamente un cuarto de los tokens están solamente reservados para los rewards de staking. Es cierto. El equipo, la comunidad, etcétera, el core team, no es, digámoslo así, la distribución del token no está directamente para que se hagan ricos los que están desarrollando este proyecto, sino que es una distribución bastante equitativa. Como decía Marcelo, este es un proyecto, o sea, Oasis es lo que es hoy día. Es un proyecto del top 200, es pequeño todavía, la comunidad aún es pequeña y en ese aspecto, por lo tanto, el potencial de crecimiento es tremendo. Correcto. Un inversionista de capital riesgo posiblemente no va a vender o no va a querer obtener simplemente el 100% de su capital, considerando lo arriesgado que puede llegar a ser en un bear market tener que invertir. Entonces, la apuesta un poco que estamos haciendo nosotros es, y pensando también en otros proyectos, pensando por ejemplo en Cardano, que a pesar de que la fundación ha liberado muchos tokens, la mayoría de esos tokens, ¿dónde están? Aportando en staking. Me parece que alrededor del 75% de los tokens de Cardano están en la red, y a mí me parece que ese fenómeno pudiese ser muy similar en el caso de Oasis Network, lejos de la especulación. ¿Por qué nosotros hacemos tanto énfasis en el tema de la especulación? Básicamente porque las oficinas de Oasis Network, la sede central están en Estados Unidos, de hecho justo al frente de la de Coinbase, por si a alguien le sirve ese dato. Y casi nada. así. Y una de las cosas que se nos hace hincapié es en no especular acerca del precio, y básicamente porque como las oficinas están en Estados Unidos, la SEC está encima. Y básicamente no queremos tener los mismos problemas que ha tenido Ripple. Por eso que tú nunca vas a ver a un embajador, una embajadora de Oasis llamando a comprar el token, creando FOMO, diciendo, oye, nos vamos para tu de Moon, o nos vamos para tu de Varo, vendan, jamás. Básicamente nosotros lo que intentamos hacer es pedagogía, educación, entregar contenido, hacer un poco de entretenimiento de pronto, hacer estos conversatorios. Pero cuando se trata de la especulación del precio, para nosotros se nos torna un poco más complejo. Entonces, todas estas discusiones acerca de, oye, el precio, ¿cómo si va a haber la liberación del doble de token que hay ahora? Entonces posiblemente el precio baje a la mitad. Bueno, tú como criptoinversor sabrás qué es lo que tienes que hacer y tendrás una gestión de riesgo y sabrás tomar decisiones al respecto en el momento que sea adecuado. Correcto, perfecto. Mira, lo que nosotros nos gustaría es que pudiéramos pasar el aviso de que tenemos una comunidad en Telegram. Vale. Tenemos una comunidad en Instagram. El Instagram es Oasis Network-ES. A ver si nos pueden seguir, y ahí estamos subiendo información, noticias, reels informativos acerca de la red. ¿También tenéis comunidad de Telegram? Y tenemos un Telegram también que es Oasis Network Community _Spanish, que lo podemos dejar abajo en el link para que aquellos sí, lo pondré por la descripción. Sí, y bueno, y ahí todos los días estamos subiendo contenido. Obviamente en el Telegram ahí pueden hacer sus consultas y hay algunos de los embajadores que siempre están al pendiente. Marcelo, no sé si tú quieres agregar alguna cosa. No, simplemente, bueno, el proyecto, como tú puedes ver, es relativamente nuevo, que estamos haciendo el esfuerzo ya a nivel hispano, ¿no? La gran mayoría de la información todavía sigue estando en inglés. Y tú sabes, el mundo hispano en ocasiones no es que siempre tenemos la tendencia de manejar el idioma inglés, ¿no? Independientemente de la situación de cada quien. Entonces, el acceder a esa información no ha sido tarea fácil, pero ya poco a poco tenemos más acceso gracias al trabajo de Danilo y de algunos de los embajadores en español. Y gracias a ti también, que nos das la oportunidad de hablar en una comunidad ya mucho más amplia, ¿no? Poder transmitir la información, que hay proyectos serios, que no todo es criptomonedas solo para tu todavía se puede tener un proyecto muy serio y sobre todo que está en una capitalización baja, por así decirlo. Todavía podemos subirnos en el tren del manejo de la data y de la privacidad de la manera correcta. Entonces, más bien, gracias a ti por la oportunidad y por este espacio, y que nos puedan visitar. Estamos gustosos de contestar las preguntas más directas justo como dice Danilo, hay ya Telegram, Instagram en español,
hay algunos artículos ya traducidos al español, hay ya una vasta información traducida al español, hay videos en español ya, y obviamente lo más fuerte tal vez todavía está en inglés. Tenemos Discord, tenemos Slack, tenemos algunas de las herramientas tradicionales, todavía está en inglés. Tendremos que alcanzar algunas personas más, sobre todo developers, yo creo, a nivel de habla hispana, que se puedan unir, pero estamos caminando y la idea es abrir este mundo de lo que es Oasis Network y del ecosistema, tanto a nivel de Iberoamérica, lo que es España, también como a Latinoamérica, que creo que somos de los lugares más beneficiados, no en vano. Justo acá recién leía que Uruguay está luchando para ser tal vez el tercer o cuarto país que pueda también ya permitir la entrada de criptomonedas como public tender, ¿no? Entonces creo que ahí están las oportunidades y por qué no poder abrirlo justamente a través de este ecosistema de Oasis Network y de Oasis Protocol, que es a lo que estamos representando el día de hoy. Y para finalizar, si alguien quisiera ser embajador de Oasis Network, ¿qué tendría que hacer? Bueno, también vamos a dejar un link abajo por si alguien quisiera ser embajador de Oasis. Hay que mencionar algunas cosas, eso sí. La mayoría de los proyectos que hemos investigado no te ofrecen ninguna recompensa por estar siendo embajador. Hay algunos casos, de hecho, algunos de nuestros embajadores han estado en otros proyectos y lo han hecho por amor al arte simplemente, y solamente te pagan con promesas incumplidas. En el caso de Oasis, nosotros trabajamos como embajadores y por supuesto que no es un trabajo de tiempo completo. Lo hacemos de manera freelance, si se quiere, y vamos obteniendo recompensas según algunas acciones concretas que vas desarrollando. La persona que quiera o que esté interesada, vamos a dejar el link abajo por si alguien quiere participar, pero básicamente algunas de las tareas son traducir artículos en internet, que bueno, hay varias personas trabajando en eso. En mi caso, yo estoy trabajando en la comunidad de Instagram y así algunas otras cosas. Lo que hay que tener muy en claro sí es que esto no lo hacemos para forrarnos, lo hacemos porque realmente creemos en la red, porque nos gusta el proyecto, pero no vas a encontrar acá, por ejemplo, ánimo de querer lucrar al respecto, o gente que quiera, o por lo menos la comunidad en español, querer hacer trampa para obtener rewards. En ese aspecto hay como un flujo bastante sano, así que quien quiera postularse como embajador o como embajadora, que crea que pueda aportar a la red, que tenga conocimiento, o que crea que pueda hacer un aporte en el fondo, va a ser bienvenido o bienvenida. Perfecto. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Si te ha gustado, recuerda, deja un like, un comentario, ayuda también muchísimo al canal, suscríbete y activa la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos, compártelo si quieres por redes sociales y nos vemos mañana con más.